Ahora sí, Bezrat Hashem, vamos a estar estudiando más sobre la tefilá. Ayer estuvimos hablando temas bastante interesantes de la tefilá durante la seudá de la tarde de ayer. Estuvo muy interesante todo lo que dice el libro que estamos estudiando sobre la tefilá. Creemos que es extremadamente importante tener conciencia de lo que significa la tefilá. Muchas veces repetimos como loro y no le metemos kavaná al rezo y no sabemos el poder que tiene la tefilá. Dimos algunas pautas ayer y varios ejemplos. Realmente hay unas historias que nos faltó contar ayer, vamos a decir hoy nos da el tiempo, sobre la tefilá. Y una de las cosas de las que nos faltó hablar ayer era sobre el agradecimiento. En ese aspecto, muchos de nosotros tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es algo vital para la vida de cada yehudí. Tenemos que agradecerle a Boré Olam por lo que nos da y también por lo que no nos da, como lo hemos explicado en ocasiones anteriores. La ocasión de hoy nos convoca para hablar sobre lo que influye para que una tefilá sea recibida. Yo creo que si sabemos qué influye para que una tefilá sea recibida, tendríamos los argumentos o las herramientas para poder hacer las tefilá de manera correcta, las tefilot de manera correcta, para que Boré Olam, Akadosh Baruj Hu, reciba la tefilá que hacemos. Todos los días rezamos, pero siendo sincero, no todos los días las personas rezan con la misma kavaná, con la misma intensidad, con la misma concentración. Y es allí donde nace el inconveniente. Hay que rezar, mamás, con toda la kavaná que uno pueda y con la concentración adecuada y con un corazón limpio también. ¿Ok? O sea, es algo integral. La tefilá no es algo independiente a todas las otras cosas, de lo que mi amigo Eliaví habla mucho sobre las midot. Es algo muy integral. Me parece propicio hablar hoy sobre lo que influye para que la tefilá sea recibida. Hay aspectos y cosas que influyen para que la tefilá sea recibida. ¿Qué influye para que la tefilá se reciba? Es una pregunta, es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué influye para que la tefilá sea recibida? Todo el que aumenta en su tefilá, esa tefilá no llegará en vano. Es decir, va a ser recibida. El que aumenta en su tefilá, esa tefilá no va a llegar en vano. Es decir, va a ser recibida. En algún momento mandamos por WhatsApp, en los grupos que tenemos, que hay ocasiones en que un matrimonio, lo aleno, que no tiene hijos, le reza a Hashem para tener hijos. Le meten toda la concentración necesaria al tema en la tefilá, pero igual no tienen hijos. ¿Dónde fue esa tefilá? Y dice varias opiniones, dice Penenei Alajá, dice varias opiniones, y otros comentaristas también dan opiniones al respecto. Dice, puede ser que la persona no tenga hijos él, pero esa tefilá hizo que otras personas sí tuvieran hijos. Y puede ser que no tuvo otra persona tampoco hijos por la tefilá que él hizo, pero él va a tener alumnos. Los alumnos se consideran como hijos. Por eso los maestros tienen que estar preocupados por sus alumnos. Preocupados de que crezcan en el estudio de la Torá, que recen con kavaná, que sean buenos judíos, que cumplan la mitzvot besimjá, con alegría. Es parte de lo que estamos diciendo, lo integral que significa ser judío. Y por eso es importante el estudio de la tefilá. Para que la tefilá sea recibida, ¿qué necesitamos? Para que el rezo sea recibido, ¿qué necesitamos? Dijimos que el que aumenta en tefilá no va a llegar en vano esa tefilá y va a ser recibida. Entonces es importante aumentar en tefilá. Repetimos, no repetir como loro, no decir los rezos por decirlo, porque ya toca. Shema Israel y Hashem Sefatay y ya, porque es que me toca. Seguro que tenemos obligación de decir los rezos, pero necesitamos tener kavaná al momento de decirlos. Eso lo hemos repetido y seguramente lo vamos a seguir diciendo durante toda nuestra vida. ¿Por qué?
porque toda la vida vamos a estar rezando. Tenemos toda la vida la obligación de rezar. ¿O no, Eli David? No. Todo el tiempo. Dice, Hashem escucha y Hashem dice, si tú escuchas mis mitzvot, vamos a hacer un cambio. Si tú escuchas mis mitzvot y las cumples, yo voy a escuchar tus tefilot. ¿Cómo llaman? Trueque. Tú escuchas y cumples mis mitzvot, entonces yo voy a escuchar tus tefilot. Si no cumples las mitzvot, no te puedo escuchar las tefilot. Primero hay que hacer ¿qué? Cumplir lo que el Borei Olam dijo que hay que cumplir. Una vez que tú cumples lo que Hashem dijo que tienes que cumplir, él dice, bueno, ahora sí escucho tus tefilot. Está bueno ¿cómo se llama? El negocio. Tú haces, porque aparte tienes la obligación de hacerlo como judío. Claro. No es opcional, es una obligación hacerlo. Escucha esto, otro punto. Son muchos los que vamos a decir hoy. Bezrat Hashem, que nos dé tiempo para decir la mayor que podamos, la mayor cantidad. Dice, quien es humilde, el que es humilde, nunca su tefilá será despreciada. El que es humilde, nunca la tefilá de él va a ser despreciada. Entonces la gente dice, pero Hashem, ¿por qué tú no respondes a mis tefilot? Entonces la respuesta es, ¿eres humilde? Porque dice, el que es humilde, nunca la tefilá de él va a ser despreciada. Imagínate lo que eso significa. El que es humilde, la tefilá de él no va a ser despreciada. Entonces hay que sentarse a analizar qué tan humilde estamos siendo si nuestra tefilá no está siendo escuchada. ¿Qué le parece? Como decimos nosotros, está brutal eso. O sea, que Está demasiado fuerte. O sea, que hay gente que puede que rece con arrogancia. Sí. Y dice Malo, ¿vale? Hameya Musar, dicen que como tú trates a los demás, Hashem te va a tratar a ti. Si tú eres arrogante y grosero y prepotente y patán con los demás, Barminam, Hashem dice no. Como dijimos en la clase que estudiamos de Peleyo es sobre la arrogancia, el Borei Olam mira de lejos al arrogante. Aquí la jugada importante es ser humilde, rezarle a Hashem con humildad. Ese es el secreto del asunto. Muchas veces lo estudiamos, pocas veces lo entendemos y casi nunca lo practicamos. Sabemos que ser arrogante es malo, lo entendemos, lo llevamos a la práctica. Hay gente que le entra por aquí y le sale por aquí. El que es humilde, nunca su tefilá va a ser despreciada. Imagínate. Importante, ya hemos dicho 3. ¿Cuáles dijimos? Todo el que aumenta en su tefilá, esa tefilá llegará, no va a llegar en vano, es decir, que va a ser recibida. Va a llegar allá donde Hashem. Dice Hashem, si cumples mis mitzvot, también escucharé tus tefilot. Va a llegar donde Hashem la tefilá. Si aumentamos en la tefilá, nunca va a ser despreciada, siempre va a ser recibida. Dice Hashem, si cumplen las mitzvot, entonces yo voy a escuchar tus tefilot. Entonces el que es humilde, nunca será despreciada su tefilá. El otro, todos los portones se han cerrado, excepto el portón de las lágrimas. Todos los portones se cerraron, excepto el portón de las lágrimas. En estos días que se hizo la actividad de los 150 salmos por Venezuela, me llamó un grupo que fue uno de los organizadores y me pidieron leer salmos y que hablara un poco sobre los salmos. Y parte de lo que dijimos, lo que dije en ese momento, es la importancia de entregarse uno en el rezo. En los salmos, por ejemplo, el poder que tienen los salmos. Yo creo que es vital también rescatar mucho eso. Todos los portones se han cerrado excepto el portón de las lágrimas. Y le decía a este grupo,
Nosotros necesitamos 9 hombres más para completar 10 con 1 para un minyan. La mujer es ella sola. Una mujer sola reza y Hashem la escucha. No necesita 9 mujeres más. Más si la mujer llora cuando está rezándole a Hashem. El rezo va directo. No llora porque el esposo le pegó, Arminan, ¿no? No que está llorando, el esposo le dio un sartenazo ahí, entonces ella está llorando porque el esposo la golpeó. No, llora es del quebranto, de la entrega que tiene en el momento de rezar. Y el rezo de esa mujer se escucha de manera automática. De una se escucha esa tefilá. O sea, estamos diciendo que es importante en sobremanera rezar y no olvidarnos que los portones de las lágrimas no fueron cerrados. Están ahí a la disposición. Entonces es importante rezar con la conciencia de que el portón de las lágrimas no fue cerrado. Eso lo dice, vamos a buscar aquí la base, en el Zohar, Helek 2, 245. Helek 2, 245. Otra de las cosas que dice es la tefilá de la persona que hace gesed, que hace bondad. Esa tefilá de la persona que hace gesed es recibida. Es importante hacer gesed, hacer actos de bondad. El judaísmo no solo es rezar y Shabbat nada más. Hay que hacer actos de bondad, visitar enfermos, ayudar a los demás. Pregúntate hoy, ¿qué acto de sedacá hiciste? ¿Qué acto de bondad hiciste hoy? ¿A qué enfermo visitaste esta semana? Eso es judaísmo. Como decíamos el otro día, esas son como las llaves para que todo funcione. Son como las llaves para que todo funcione. La tefilá de la persona que hace gesed es recibida. Es importante hacer actos de bondad. Vital como judío. Es que yo no tengo, siempre hay un acto de bondad que puedes hacer. No me da tiempo porque estoy ocupado, siempre puedes hacer algo. Llega más temprano a la sinagoga y barre la sinagoga, por ejemplo. El área donde tú rezas, bárrela y pásale un trapero, la limpias, le sacudes el polvo. Eso es un acto de gesed, un acto de bondad, un acto de agradecimiento a Hashem porque tienes un sitio donde rezar. Importante. Vamos a repetir lo que hemos dicho hasta ahora. Todo el que aumenta en su tefilá, esa tefilá no llegará en vano, es decir, va a ser recibida. Dice Hashem, si escuchas y cumples las misbot, también yo voy a escuchar tus tefilot. Un negocio impresionante. Quien es humilde, nunca su tefilá será despreciada. Todos los portones se han cerrado con excepción del portón de las lágrimas. La tefilá de la persona que hace gesed es recibida. Los puntos que estamos diciendo son de una vital importancia para nosotros entender lo que es la tefilá y lo que significa. Y para que funcione la tefilá como queremos que funcione. La tefilá de la persona que hace eso es recibida. Está sobreentendido eso. Está súper claro que la tefilá de la persona que hace eso es recibida. No hay mucho que extendernos ahí. ¿Cuándo es el momento de la voluntad de Hashem? Pregunta. Cuando la congregación se reúne para rezar. En el momento en que toda la Keilah está junta, el Cajal, el Kenis está junto, están rezando, todos los que están en el Kenis están rezando, en la sinagoga, en el Beta Knesset, como usted le diga, ese es un momento propicio. La tefilá tiene otra fuerza, más nosotros hombres, cuando reunimos minyan y rezamos, tiene otro poder, tiene otra cosa, tiene otro nivel. Si la persona rezó y no fue contestada, entonces, ¿qué decíamos ayer? Vuelve a rezar. Hashem no es tu cachifo, no es tu sirviente.
Y además no te va a responder así a veces como muchachito bravo, como el papá, el hijo le pide al papá algo, entonces el hijo es como muchachito bravo. No, papá, es que yo quiero que tú me compres una moto eléctrica. Y el papá dijo, no tenemos para comprarte una moto. Entonces pone a llorar el niñito, pero yo quiero mi moto eléctrica. Si el papá no quiere comprarle la moto eléctrica, por más que llore el niño no le va a comprar porque no le sirve. Es peligroso. Imagínate un niño con la moto eléctrica en las calles, qué peligro hay. Muchísimo. Entonces Hashem a veces nos dice, ya escuché tu tefilá, pero a ti no te conviene eso que me estás pidiendo. Ahorita no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Si te cumplo el deseo ahorita, te estoy haciendo un daño. Y es mejor no cumplirte lo que estás pidiendo en este momento. Es mejor dejarte tranquilito, porque te puede hacer daño. Siempre recuerdo cuando la mamá le decía a uno, no metas el destornillador en el enchufe eléctrico porque es peligroso, ten cuidado. Ay, mi mamá sí es anticuada. Yo vi que un electricista hacía eso y le apretaba un botoncito y nunca pasó nada. Era eso, para probar si tenía electricidad. Y de repente el muchacho mete el destornillador y ¿qué dice el muchacho? Mi mamá tenía razón. Me metí en problemas ya me habían advertido. Que también estudiamos la otra vez, no saber decir las cosas, ¿no? Que la mamá le dice, si metes el dedo te vas a electrocutar. Está haciendo está diciendo algo, dándolo por sentado de que va a pasar. Tienes que decirle, ten cuidado, que es peligroso, no hagas eso, de ser posible, dame el destornillador porque te puede ir mal. Son muchos los tics que estamos hablando sobre lo que influye para que la tefilá sea recibida. Dijimos, si la persona rezó y no fue contestada, entonces que vuelva a rezar. Todo el que reza y luego sale a su camino, Hashem lo ayudará en lo que haga. Todo el que se para temprano, eso es un tema de verajá también, despertar temprano para ir a rezar temprano. Dice que tiene verajá de tiempo, el tiempo le rinde más. Empieza a hacer algo y lo logra hacer más rápido de lo que haría si se despierta más tarde. Rezar temprano. Yo escuché una frase hace 25 años más o menos que decía, como el sol te encuentra en la cama, así te encontrará la miseria. Así como el sol te encuentra en la cama, así te encontrará la miseria. ¿Cómo es la forma de que el sol no lo encuentre a uno en la cama? Despertarse antes de que salga el sol y empezar a ser productivo. ¿Cuál es el mejor acto productivo que hacemos en la mañana cuando nos despertamos? Ir a rezar al Beta Knesset. Ese es el mejor acto productivo que podemos hacer. Porque estamos diciéndole a Hashem que dependemos de Él solamente. Le estamos diciendo a Kadosh Baruj Hu todo lo que tenemos, lo que podamos llegar a tener, lo que vamos a lograr el día de hoy, es gracias a que tú eres la fuente de la verajá. El Mekora verajá, la fuente de la bendición eres tú, Hashem. No hay otra cosa. Seguro que el Shabbat también es fuente de bendición y todo, pero entendiendo que lo principal es dirigirnos al Creador del universo y es el que nos da la fuerza para hacer todo. Hacer absolutamente todo. No es el jefe, no es el socio, no es que el Bitcoin subió, el dólar bajó y el negocio lo hice más barato, no. Es Hashem el que hace todo. Todo el que reza y luego sale a su camino, primero rezar, después hacer las labores diarias, Hashem lo va a ayudar, a Kadosh Baruj Hu lo va a ayudar en todo lo que haga. La tefilá en grupo nunca va a ser en vano. No es que no tenemos minyan, si no hay minyan, los que hay recen juntos. No, es que yo me concentro más, recomendaron mejor rezar juntos. ¿Y qué pasa si hay 7 y de repente llegaron 3? Si está rezando cada quien por su lado y llegaron 3 y completaron minyan, ¿cómo hacemos? Si el otro estaba en la midá, el otro estaba diciendo, oye, hija, deja, el otro estaba en Baruch y Amar, eso es un descuadre. Traten de rezar juntos. De ser posible con minyan. Seguro que con minyan. ¿Ok? La tefilá en grupo nunca será en vano. Nunca será en vano.
Dice Hashem, Akadosh Baruj Hu, el Boré Olam, por el mérito que ustedes se ocupan de la Torá, escucho yo sus tefilot. Se parece al segundo punto del que habíamos hablado. Por el mérito de que ustedes se ocupan de estudiar Torá, por ese mérito yo escucho sus tefilot. No, es que yo voy y rezo, pero nada me sale bien. Por donde me meto está todo trancado, Barminan. Ah, está todo trancado, pero estás haciendo todos los pasos que te estamos diciendo. Son muchos. Estamos diciendo como resúmenes. Otra cosa, escucha esto impresionante. Otra cosa que trae la posibilidad de que el Boré Olam te escuche las tefilot es todo el que persigue la paz, aquel que persigue la paz, su tefilá nunca va a llegar vacía. El que persigue la paz, su tefilá nunca va a llegar vacía. Hay personas que son baleas mahloket, son los maestros de la discusión. Por todo hacen un problema, por todo es una pelea, por todo es un conflicto. Vea cómo es la vida de esas personas. No tienen nada de paz. Le rezan a Hashem y Hashem no los escucha. ¿Por qué? El que persigue la paz, la tefilá, nunca va a llegar vacía. Vean lo importante que es. Si tuvo el mérito y usó dinero para darse de acá, cuando rece, lo que rece y le pida a Hashem va a ser contestado, el que darse de acá. Conozco la historia de alguien que hace poco dio una sedacá. Se propuso a dar a partir de una clase que dimos, dio una sedacá. Y no tenía para pagar la mensualidad de donde vive. Y en esos días le solucionaron. Nes, milagro, porque hace lo que Hashem dijo que hay que hacer. Como dice Jajam Yosef Chayo, el judaísmo es perfecto, los judíos no. Si nosotros nos ocupamos en hacer todo lo que el judaísmo nos dice, lo que nos dice la Torá, nos dice la Alajá, lo dicen los Ajamí, los Alea Musar, todo lo que dicen ellos, nuestra vida empieza a cambiar. Ya no respondemos como panameños, como mexicanos, como venezolanos, como colombianos, como argentinos, no respondemos como judíos, con las reglas y cultura y forma, estructura de lo que el judaísmo nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Lamentablemente muchas veces puede más la cultura de los países donde estamos dispersos, donde estamos, que lo que el judaísmo dice. Lamentablemente puede más el galut que tenemos que lo que el judaísmo dice. Repetimos, si Dios es acá, cuando rece, lo que pida Hashem va a ser contestado. Imagínate tú. Todo el que une la Geulá con la Amidá, es decir, sin interrupción, en Gaal Israel, que es lo que se dice antes de la Amidá, que dice Hashem Sefatay Tiftao Fiyagites y la Teja, no se dañará en todo ese día, con una sola condición. ¿Cuál es? Decirlo con Kavanah. Esa es la condición. O sea que cuando se dice Gal Israel no se puede hacer interrupción de ningún tipo. Hay que una vez decir Hashem Sefatay Tiftao Fiyagites y la Teja. Si lo dice con concentración, dice, no se dañará en todo ese día. Todo el que hace tefilá por su compañero y necesita lo mismo por lo que pidió, él será contestado antes que la persona por la que hizo la tefilá. Tengo un amigo que tiene un problema económico, lo aleno, y yo estoy rezando por el problema económico que él tiene para que se le solucione, y Barminan, yo tengo el mismo problema. Entonces, ¿qué dice? La tefilá mía por él es mérito para que se responda la situación que yo tengo. ¿Se entiende? Dice, todo el que se apiada de las personas, el que tiene piedad por las personas, Hashem también se apiada de él. El que se apiada de las personas, el Boré Olam también se apiada de él. ¿Qué te parece? El que tiene piedad por los demás, Hashem se apiada de él. Sobre 3 detalles que la persona aumenta, se le alargan su vida y sus días. Una de ellas es la tefilá. La otra vez vimos una clase sobre las cosas que hacemos que nos pueden ayudar a alargar la vida.
Hay muchas. Extender la comida en Shabbat, alargar la comida, no es comer, no estamos hablando de comer demasiado, sino hablar de Torah cuando estamos en la mesa, encender las velas de Shabbat con aceite. Hay varias, dijimos que íbamos a hacer una lista, hay muchísimas. Tener la casa arreglada y la cama arreglada también. Bueno, para Shabbat, ¿no? De Shabbat hay varias. Bekixur, vamos a seguir con el tema de la tefilá porque si no nos vamos por otro lado. Es necesario relatar los problemas personales a la gente para que hagan tefilá por uno. Sobre todo a personas que te van a colaborar con el rezo, que te van a ayudar con el rezo. ¿Ok? La tefilá de la persona no es recibida sino únicamente en el Beta Knesset. Eso lo estudiando Gemara. En algún momento hablamos de esto. Es que yo rezo en mi casa. ¿Qué dice? En el libro de la Tefilá, página 158, en el último renglón de abajo, dice: la tefilá de la persona no es recibida sino únicamente en el Beta Knesset. Imagínate tú. Y en el Beta Knesset, en el sitio donde rezas, en el Macón donde rezas, en el lugar donde rezas. Y cuando hablamos de rezos, estamos hablando específicamente de la amidá. La amidá usted tiene que hacerla en el mismo lugar. Así lo estudiamos hace como 3 años, en un estudio de Gemara que tuvimos. Decíamos eso. La tefilá es únicamente recibida cuando se dice en el Beta Knesset. Estamos hablando de las 3 tefilot. Y en Shabbat, obviamente, el Musaf incluido, y los Hagim, y las fiestas, y todo. Todo el que establece un lugar fijo, lo que estamos diciendo ahorita, para rezar, Hashem lo ayuda. No es que anda como una pelota de ping-pong, está en un sitio ahorita, este Shabbat reza aquí, el rezo del lunes reza en el otro sitio, y el otro, no, un solo sitio para rezar. Dice que el que hace eso, los enemigos de él van a caer frente a él. Él va a ver cómo caen los enemigos de él. Toda tefilá que la persona dice hasta el grado que ya no puede mover sus labios es una tefilá que se recibirá y nunca va a llegar vacía. Yo recuerdo en algún momento, hace como 4 años, que nos pusimos a estudiar sobre este tema de la tefilá. Y estudiamos en la tefilá y estudiamos. Y en esos días me dijeron: dirija usted el rezo. Y yo me paré y tenía, no sé si en realidad ahí se acuerda, estaba yo como asustado. Y me preguntaron: ¿qué pasa? Lo que pasa es que acabamos de estudiar de la fuerza que significa estar aquí, de la responsabilidad, imagínate. Una letra mal pronunciada, lo que es peligroso. O alguien que está molesto, peleó con la esposa, con el socio, con X, y se para a dirigir el rezo. No tiene sentido, no tiene forma. Es más grande la tefilá del enfermo que la de cualquier otra persona. Una persona que está enferma, Barminan, que está en su casa, o está en la clínica, está postrado en la cama, lo aleno, es importantísimo irlo a visitar. Obviamente estudiamos también el otro día algunas alajot que hay para visitar enfermos. Depende de qué enfermedad tenga, si los médicos permiten visitas, etc. Pero dice la tefilá del enfermo, que de cualquier otra forma podemos considerar que esa tefilá es muchísimo más grande que la tefilá que nosotros podamos decir. El enfermo tiene una conexión impresionante con Hashem en ese momento, porque tiene negado todo lo que pueda pensar él de otra cosa, porque está concentrado en que está enfermo y tiene que recuperarse. Va a valorar el tema de que antes estaba sano y ahora está enfermo, como por ejemplo una persona que lo aleno, le duelen las piernas y ya no puede caminar. ¿Qué va a valorar la persona en ese momento? Cuando caminaba, va a valorar sus piernas. Muchas veces nosotros hemos repetido en muchos shurim el tema de que muchas veces no valoramos lo que tenemos. Dice: es más grande la tefilá del enfermo que de cualquier otra persona. Es más grande la tefilá del enfermo que de cualquier otra persona. Ya hemos estudiado mucho sobre este tema y entendemos bastante que es importante visitar enfermos, etc. Y la tefilá de él es mucho más grande que la de cualquier otra persona. El Arizal escribió
Antes de rezar se debe recibir sobre cada uno, ¿cómo es? ¿Qué hay que decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya que con este pensamiento la tefilá llegará muy arriba en el Shammai. Amar al prójimo como a uno mismo. Clave. Cuando entras al Beta Knesset, tener conciencia de que tienes que amar a cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Si ponemos atención, la tefilá está escrita en plural. Esto nos enseña que debemos pedir por todos y no por uno mismo nada más. Vemos aquí que lo principal para que llegue la tefilá es pedir por los demás. No por uno. Todos somos un ejad. Todos tenemos una corresponsabilidad. Como dice la famosa frase, Kol Israel Arevin Zelazé. Todos somos responsables unos por otros. Todo Israel es responsable unos por otros. Dijo el Hafez Haim, cuando la persona cuida su boca de hablar cosas prohibidas, está santificando su boca, que es la fuerza que tiene el Yehudí para solucionar todo lo que se le pretende, lo que se le presenta. Y cuando esa boca está limpia, esa tefiló subirá muy alto en el cielo. Una persona que es grosera, que es vulgar, y después va a presentarse, Hashem, Sefatay, Tistaufi, y antes dijo maldiciones, sapos, culebras y lagartos. No tiene sentido, no tiene forma. Incluso que la persona no tenga méritos ni actos buenos por medio de rezar con Minyan, la tefilá es recibida. Es importante el rezo con Minyan, vital el rezo con Minyan. Cuando Hashem se asoma en los Batei Kenesiot y Batei Midrashot y no encuentra a Minyan rezando, entonces ¿qué hace Hashem? ¿Qué creen que hace Hashem? Se enoja, se molesta porque no hay Minyan. Y estudiamos la otra vez una opinión que decía que el que no va al Minyan, la oscuridad lo rodea. Imagínate, Bar Minan. Seguimos entonces. Cuando Hashem, vamos a repetirlo otra vez. Cuando Hashem se asoma en los Batei Kenesiot y Batei Midrashot y no encuentra el Minyan, entonces se enoja Hashem. Cuando hay 10 personas rezando, es permisible rezar en arameo, incluso que está escrito que no se debe pedir en lenguaje arameo, pero que cuando hay Minyan, posa la Shejina entre ellos, la Shejina entiende arameo y por eso se permite. Incluso que ya se haya decretado un juicio en contra del pueblo de Israel por medio de la tefilá con Minyan, se puede deshacer ese decreto malo. Es vital el rezo con Minyan. Imprescindible. Imagínate, la persona no tiene conciencia de lo que es el rezo con Minyan y le pasan problemas y uno le dice vaya al Minyan, rece con Minyan, conéctese con el Minyan, etc. Y la arrogancia, la testarudez, no sé, pueden ser tantos factores. Se niega a rezar con Minyan. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hashem se enoja, la oscuridad lo rodea. ¿Por qué? Porque se alejó de lo que los Jajamim dijeron, de lo que la Torah dice. Hay muchas personas que no le dan la importancia al Minyan y rezan solas en sus casas. Se debe saber que están perdiendo mucho. Pierden la oportunidad de contestar Kadish, Barejú, Kedushá, etc. Y no solo eso, sino que toda la grandeza de rezar con 10 personas las pierde. ¿Qué les parece? ¿Qué influye para que la tefilá no sea recibida? Cuando se habla Lashon Hará, cuando la persona se aleja de escuchar palabras de Torah, su tefilá va a ser despreciada. Cuando le invitan a estudiar Torah y se queda hablando puro Lashon Hará. Sobre 3 detalles se le recuerdan los pecados a la persona. Uno de ellos es que la persona haya rezado y se sienta que merece recibir todo lo que le pidió a Hashem. La persona que roba, aunque llame a Hashem, no va a ser contestado. La persona que usa chatnes, mezcla de lana y lino, y atrasa el pago a sus empleados, tampoco la tefilá va a ser contestada. Todo el que alza su voz en la midá, o el que piensa que Hashem no lo escucha si reza en voz baja, otra persona no debe escuchar su tefilá, pero uno mismo sí es permitido escucharse. O sea, tú no te paras ahí a rezar, que lo designan de Hassan, no porque, wow, qué voz tan hermosa tienes. No se designa a un Hassan solo porque tenga la voz bonita. Tiene que estar casado, con barba, ¿sí?
tener una actitud humilde, ser apreciado por la gente. No es no es solo la apariencia. La persona que no cuida su boca y que habla chisme, habla lashon hará, dice groserías, ya que esa misma boca impura no puede ser la misma que hable con Hashem. Una persona vulgar, pero canta bonito. Entonces la gente le omite que es vulgar y lo ponen a rezar. No, asur totalmente, prohibido. Quien tiene pecados y no se arrepiente por ellos, antes de subir a la tefilá, estudié con uno de mis rabanim, que decía, el Rab Cohen decía, cada vez que vayas a rezar, cada vez, en cada instante, cuando te pares a rezar, tienes que pedirle a Hashem que perdone todos tus averot, todos tus pecados. Toda tefilá que no tenga un corazón roto y sintiéndose doblegado frente a Hashem no va a ser querida por Hashem. La persona que necesita ir al baño, que no reza en ese momento, y en el caso que rezó, esa tefilá es despreciada. Hay que ir al baño y estar limpio cuando va a rezar también. La persona que no se limpió bien cuando evacuó, esa tefilá no va a ser escuchada. Y quien acostumbra a dar siempre malas noticias, tampoco va a ser escuchada. Hay gente que no vive una vida tranquila, pero son fanáticos de decir malas noticias. Corren. Sí, andan buscando a ver que el dólar subió, entonces nadie trabaja con dólares, pero va y le dice, el dólar ha subido. Así como generando caos. ¿No? ¿Qué decíamos al principio? Es importante buscar la paz. Son tics que estamos dando de la tefilá, o que hemos dado sobre la tefilá, que Be'ezrat Hashem esto nos ayude a ser cada día buenos y mejores judíos. Nos estaremos viendo en otros videos. Be'ezrat Hashem. Dedicamos estas palabras de Torah por las Haslaha y refuerzo llamada del doctor Gabriel, doña Rivka, doña Sara, doña Yeshayahu, doña Yochebed, hijos de Sara Imenu, Sara Carmel Sánchez, hija de Sara Imenu en México, por Rachel Ferrara también en República Dominicana, Haslaha para ella y para todos, la Haslaha de Enrique, hijo de Ligia, aquí en Medellín, Enrique, hijo de Ligia, la Haslaha del doctor Jorge, hijo de Amelia, Néstor David, hijo de Beatriz, Beatriz, hija de Alicia, el doctor Julio, hijo de Mercy, la doctora Diana, hija de Luz, la doctora Estefanía, hija de Diana, que siempre puede escuchar buenas noticias. Las Haslaha de los estudiantes del Bemiras Rabbi Moshe de Maimón y de la comunidad de Arkei Torah. Las personas, los jóvenes de 18 años en adelante hasta 120 que quieran venir a estudiar a Medellín, Be'ezrat Hashem, vamos a estar iniciando un proceso de estudio a mitad de este mes con clases todos los días. Se tendrían que inscribir y me pueden escribir al WhatsApp plus 57 300 269 8121 y ahí le daremos las pautas de cómo serían clases internas, tendrían desayuno, almuerzo, cena y clases durante todo el día. La idea es que algunos de estos chicos, no todos, vayan para Israel a seguir estudiando. Eso, si todo sale bien, Be'ezrat Hashem y Baraj. Nos estaremos viendo en otro video. Hasta la próxima.